Temis López, nuevo presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo. Ayer domingo, como finalización del proceso electoral a la FADA, que comenzó el 2 de septiembre, se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria para la votación como único punto del orden del día. A la Sala Río Huerva del Centro Cívico Río Ebro fueron llegando los representantes de los diferentes estamentos, deportistas, oficiales y clubs. Finalmente fueron 21 de los 34 con derecho a voto. A las 11:15 se cerraba la puerta para la votación secreta mediante urna. Pasadas las 12 del mediodía, se volvía a abrir ya con la votación finalizada y un recuento de 21 votos afirmativos. El hasta ese momento presidente, Ángel Echegoyen, deja el cargo después de sus 2 etapas al frente del automovilismo aragonés y siendo vicepresidente tercero de la Federación Española. Le sucede Temis López, quien accede al puesto después de haber estado en diferentes cargos dentro de la FADA desde 2012, y con 4 años por delante para su proyecto. Al término de la votación, el ya expresidente valoraba muy positivamente la llegada de Temis a la presidencia y agradecía a todos y todas que con su trabajo y esfuerzo han contribuido a que nuestro deporte avance. Por su parte, Temis López, en su alocución, agradecía a los presentes sus votos y la confianza depositada en su persona al frente de un equipo, formado en su mayoría por gente nueva, y pedía la colaboración de todo el automovilismo aragonés para entre todos hacerlo más grande. Finalmente ambos, presidente saliente y presidente entrante, valoraban así sus actuaciones y proyectos. Bueno, lo primero de todo, Ángel, desde Aragón Racing lo que queremos hacer es agradecerte siempre tu disponibilidad y las facilidades que nos has dado a Aragón Racing para hacer cualquier tipo de entrevista, de información. Nos has facilitado muchísimo las cosas y te lo queremos agradecer. Eso lo primero, con presidente saliente. Y lo segundo es que vas a ser vicepresidente de la Federación Española, pero vas a seguir en la Federación Aragonesa. Entonces, en la Federación Aragonesa, ¿cuál va a ser tu función a partir de ahora? Bueno, pues lo primero agradeceros a vosotros porque siempre habéis estado pues promocionando también el deporte del motor en Aragón y creo que no os habéis perdido ninguna de las pruebas, así que agradeceros de verdad desde la Federación todo el trabajo que estáis haciendo. Y en la segunda pregunta, bueno, pues estaré también en la Junta del nuevo presidente de Temis, en lo que él me pida y bueno, pues bueno, mis conocimientos que pueda tener y las ideas que pueda aportar en la Junta, pues echarle una mano porque yo creo que es muy importante que los poquitos que estamos, pues que estemos apoyando pues el mundo del motor, las ideas y bueno, y los nuevos proyectos que tenga Temis para sacar adelante. Y ahora Temis, bueno, lo primero, enhorabuena. Gracias. Y lo segundo, ¿cómo te sientes? Porque esto es algo nuevo para ti. Bien, con muchas ganas de dar el comienzo, ilusionado por el proyecto, 4 años por delante, así que hay que trabajar mucho y bueno, con ganas de empezar ya. ¿Y cuál va a ser qué es lo primero que vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu primer objetivo? Nada más ya ahora empezar. Bueno, lo primero es crear el equipo, porque es lo que tenemos que hacer, la Junta, las comisiones, empezar a trabajar. 2025 está aquí a la vuelta de la esquina, así que tenemos mucho trabajo que hacer en cuanto a calendario, reglamentos, pruebas, hablar con los organizadores, con todo el mundo y ya lanzar todas estas ideas con el apoyo de la Junta y de todo el mundo que estemos. Bueno, pues muchas gracias a los dos y a por el 2025. Gracias. Muchas gracias.